están? Bienvenidos, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a conversar de actualidad, vamos a hablar de política, la decisión del Frente Amplio, le vamos a dar un vistazo a los temas que han estado marcando este día jueves. Pero también vamos a comentar una resolución, un dictamen, una mirada, como usted prefiera denominarlo, pero que es interesante porque proviene de National Geographic, que dice básicamente que Santiago es uno de los destinos imperdibles para el 2018. Santiago, no Chile, Santiago. Hay gente que considera que la capital tiene poco atractivo comparativamente a otros lugares del país que podrían ser mucho más recomendables para visitar turísticamente en términos internacionales. ¿Por qué Santiago? Bueno, le vamos a preguntar a los expertos que se van a sentar con nosotros y ver cuáles son las bondades de una capital que para nosotros muchas veces es ruidosa, contaminada, tremendamente ajetreada, poco amable en muchos casos. Déjeme preguntarle, y tenemos de hecho publicado en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl esta consulta. Déjeme hacerle entonces a usted también esta pregunta. ¿Valoramos nosotros nuestra capital? Lo puede responder precisamente ahí en nuestro fanpage en facebook.com, Santiago, destino imperdible según National Geographic. ¿Valoramos entonces nosotros nuestra capital? Nos puede comentar también con el hashtag Vía Pública a través de Twitter. Obviamente que todas las opiniones nos van sirviendo. Esto siempre decimos, no es una encuesta metodológica, pero también nos sirve para tener una mirada de quienes van participando desde el otro lado de la pantalla con nosotros aquí en el programa. Hay temas importantes que vamos a revisar más adelante también en Vía Pública, algunos de los cuales anticipamos en titulares. Por ejemplo, la jornada compleja para el comando de Alejandro Guillé. El Frente Amplio y el movimiento No Más AFP no le dieron un apoyo explícito a la candidatura de la fuerza de mayoría. Por su parte, Sebastián Piñera prometió tolerancia cero con la delincuencia. Les contamos también que la empresa Tren Central anunció el comienzo de un paro este viernes 1 de diciembre desde la medianoche. Se van a suspender los servicios de Metrotren Nos, Rancagua y Terra Sur. Ya le vamos a contar detalles de eso. Se terminó finalmente el rescate o el intento de rescatar a los 44 tripulantes del submarino argentino el Ara San Juan. La Armada de ese país ahora se va a centrar en las labores de búsqueda tras 15 días sin rastro. Básicamente, es decir, asumen que ya no se pueden rescatar con vida, pero va a seguir buscando el submarino para saber qué fue lo que pasó y por qué se accidentó o se perdió. Bueno, vamos a estar hablando de eso y más a la vuelta de la pausa. Ya estamos con ustedes aquí en Vía Pública. Esperemos. Distinguida por National Geographic, entonces, la capital nuestra como uno de los destinos imperdibles para este 2018. De eso vamos a conversar. Probablemente muchos nos hubiesen imaginado que habría sido Santiago, habría sido probablemente otra ciudad de nuestro país. Vamos a conversar de esto con nuestro invitado, Felipe Vázquez, director regional metropolitano del Cernatur. Gracias, Felipe, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Está con nosotros también Diego Baeza, presidente de Chile Certur, la asociación gremial de las pymes turísticas. Gracias, Diego, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también Luis Eduardo Brecciani, arquitecto de la Universidad Católica, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Luis Eduardo, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas noches. Humberto Rivas, geógrafo académico de Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo de la Universidad San Sebastián. Bienvenido también, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A ver, comienzo contigo. ¿Sorprende o no tanto? Quiero decir que hoy día yo estaba justo en Olmué cuando me entero de la noticia. Olmué, que ha venido haciendo todo un trabajo de desarrollo turístico bien interesante, efectivamente cada vez está acaparando más gente, se está volviendo un lugar de harto atractivo, y uno se entera en Olmué que Santiago. La verdad que no nos sorprende tanto, porque esto forma parte también de una serie de reconocimientos que hemos tenido a nivel país y a nivel de ciudad durante este último año. Por decir un ejemplo, durante el mes de mayo pasado recibimos un reconocimiento de la revista Business Destination como Santiago como la mejor ciudad para realizar turismo, reunión y congreso. A nivel país, por ejemplo, Luniplanet, septiembre-octubre, también nos reconoció como un imperdible 2018. Durante los últimos 3 años hemos sido el mejor destino turismo-aventura a nivel sudamericano y el año 2016 a nivel mundial. Por tanto, esto yo creo que es parte y fruto de los esfuerzos que como gobierno hemos hecho en materia de promoción internacional, de promocionar y diversificar nuestra oferta turística a nivel internacional. ¿Lo miran así? ¿Solamente es una cuestión de haberlo promocionado o es que efectivamente las virtudes de la capital no estaban siendo validadas lo suficiente? No, yo creo que es una mezcla de todo, de la pega bien hecha, de la promoción internacional y también porque creo que Santiago y Chile se lo merecía. Tenemos Santiago que puede hacer turismo de compra, turismo de vino, estamos al medio de uno de los valles que produce los mejores vinos de Chile, tenemos turismo montaña.
Entonces, y tenemos una amplia y diversa oferta de noche, de festivales, entonces está entretenido Santiago. Ya ese tema de Santiago ya hay que olvidarlo. Santiago está muy entretenido y los turistas lo están reconociendo y ahora estas revistas también, pues, así que súper bien. Déjame preguntarte entonces esto otro, porque vamos a finalmente, me imagino que ustedes van a poner desde el punto de vista de su experiencia profesional, lo mío van a ser preguntas desde la República Completa de la Ignorancia, pero también de la vivencia personal, pero uno va a un concierto, como el día martes, Bruno Mars, sale del Estadio Nacional, concierto que fue particularmente corto además, pero aún así se demora tanto en salir del Estadio Nacional, desde que uno logra salir del recinto hasta que logra avanzar con la movilización, que si quiere ir a comer, prácticamente un día martes no encuentra nada abierto después de las 12 de la noche. Entonces, no sé si efectivamente cuando uno dice, pero ¿cómo? Si es la capital del país y es un día martes a las 12 de la noche, cuesta encontrar lugares abiertos para comer. Sí. Entonces uno dice, sí, Santiago tiene virtudes, tiene bondades, pero como pareciera que también tiene otras que los deja muy al debe. En otros lugares aún no le pasa eso. Sí, no, bueno, nosotros, bueno, yo represento a la micro y pequeña empresa, los hostales, los tour operadores más chiquititos, entonces también nos sentimos súper alegres, pero también con una gran responsabilidad de que tenemos que seguir mejorando el tema de calidad. Tenemos una gran responsabilidad también, tanto público como privado, de capacitarnos mejor, de tener una mejor oferta, de tener una oferta un poco más diversa y una responsabilidad también de seguridad también. Pero lo que dices tú de los restaurantes es un tema. Nosotros, yo principalmente trabajo más con el tema de hostales y vienen los turistas que quieren salir de noche. No son muchos, hay que buscarlos, de repente sí, tenemos los datos turísticos. Por ejemplo, los días miércoles se hace una fiesta casi puro extranjero y se llena. Entonces, hay que buscar un poquito, hay que rebuscar algo que siempre uno encuentra. ¿Dónde es la fiesta de los extranjeros? Ahí después lo digo. Oye, déjame preguntarte, Luis Eduardo, desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué virtudes podría uno destacar de una ciudad que permanentemente siempre pareciera estar recibiendo más bien cuestionamientos? Que no respetamos nuestra historia, que el patrimonio va desapareciendo, que sin embargo vemos al mismo tiempo crecer lo que el intendente metropolitano denominó en su momento como los guetos verticales, donde pareciera que en el fondo vamos borrando muy rápidamente lo que en otras épocas nosotros habríamos considerado que era tremendamente valioso. Siempre es un desafío tratar de proteger aquello que valoramos y tratar de que lo nuevo que se construya sea nuevo valor. Por lo tanto, Santiago conflictos tiene, y muchos, y debilidades para los propios habitantes los tiene. Lo destacable de este ranking, en general, estamos llenos de rankings que más o menos dicen las mismas cosas, que sé yo, que es bueno para negocio, que todas las cosas buenas están fuera de la ciudad, y que hay que ir a la nieve, que hay que ir a la playa, pero este ranking tiene una cosa que a mí me encantó, que las razones por las cuales valora Santiago no es por ese tipo de temas clásicos, sino que habla de los barrios. Habla mucho de los barrios, claro. Menciona que los atractivos para venir a esta ciudad tienen que ver con las comunidades, con los barrios tradicionales, con barrios populares, cosa que siempre está como fuera del circuito. Uno normalmente trata como de que los turistas se mueven entre la zona oriente y el centro histórico. Y eso es algo que hay que rescatar y hay que valorar. Por ejemplo, esto de que el ranking mencione que uno de los atractivos de Santiago es el Museo Abierto de San Miguel, estos murales, estos 40 murales. Y eso es algo que normalmente no miramos. Es cierto que en las nuevas zonas de desarrollo hay mucho de lo mismo y podría parecerse a cualquier ciudad del mundo. Pero en los barrios populares hay cosas que se han ido rescatando. Yo sacaba una cuenta rápida. Santiago tiene cerca de 44 zonas típicas. Santiago tiene cerca de 11 áreas que hoy día son decretadas zonas, podríamos decir, entre turismo y barrios comerciales tradicionales, como La Chimba, Patronato, el barrio Victoria. Pero además tiene una cosa que muchos de los extranjeros destacan que no encuentran en otras partes, particularmente en el mundo desarrollado. Santiago tiene 415 ferias libres, cosa que la gente en general más bien ve como algo normal, pero que para un extranjero son cosas tremendamente novedosas. Y eso es un potencial en la ciudad. Que nosotros lo miramos como parte del paisaje, no lo valoramos. No lo valoramos. Probablemente lo valoramos desde el punto de vista práctico. Sí. No lo destacamos desde el punto de vista... Por eso siguen funcionando. Por eso sigue funcionando, claro.
efectivamente, que es un gran tema ese. Y por eso es que los nuevos temas, lo que ha planteado el intendente sobre los guetos verticales, no es solamente el tema técnico de la densidad o la altura, también tiene que ver con cómo hacemos que el desarrollo nuevo mantenga lo bueno y genere un nuevo valor. Y eso no tiene tanto que ver con lo físico, con lo construido, sino con las comunidades que habitan esos barrios. Por eso esos barrios son valorados por este ranking de Nat Geo. Uno tiende a imaginar, entonces, Humberto, cuando la gente viene a nuestro país, que pasa por Santiago, pero que inmediatamente trata de irse a las otras zonas. Si es que no es Torres del Paine, trata de ir al Valparaíso más tradicional. Si es que no es ahí, como bien dices tú, irse a la cordillera, buscar otros lugares, pero generalmente como Santiago ya, porque hay que conocer la capital del país en el que estoy. Estoy pensando evidentemente en el extranjero, porque ya vamos a hablar del turismo que hacemos nosotros mismos, que creo que también es importante. Correcto. Bueno, el factor capital en todas partes del mundo tiene efectivamente un efecto de captación de los turistas y de redistribución hacia el resto del país. Pero hay datos interesantes en Santiago. El 52% de las llegadas de turistas ocurre en la capital. El 92% de los turistas entrevistados en el aeropuerto dice permanecer a lo menos una noche en Santiago. Entonces es cierto, en un país como Chile, además que tiene una buena conectividad aérea con los dos extremos, ¿verdad? Claro. Es decir, y desde el punto de vista turístico con la zona desértica y por otro lado con la Antártica y toda la zona de los fiordos y austral, pasa a ser sin duda un atractivo muy interesante llegar a Santiago e inmediatamente intentar salir. Pero las cifras de pernoctación en Santiago, en promedio, a lo menos indican que un turista permanece a lo menos 2 noches en la capital. Y eso significa que no solamente es la ciudad, el centro de Santiago, sino que es Santiago como lugar de visita de sus alrededores. Y en ese sentido, Santiago actúa también como un factor de, yo diría, potenciamiento de lugares que probablemente no estaban inicialmente en la mirada de algunos de los visitantes. La zona cordillerana cercana, claro. Cajón del Maipo, las viñas, desde luego, Viña del Mar, como parte casi de un entorno de Santiago. Entonces, efectivamente, la ciudad pasa a tener un atractivo mucho más allá de solo ser el punto de distribución y de viajes hacia norte o sur de Chile. ¿No les pasó, me van a perdonar el chilenismo, ¿no? Pero ¿no les pasó que cuando se publica el ranking, que a mí me pasó, yo me puse en el lugar de cualquier persona que no vive en Santiago y que generalmente suele quejarse de que, como dice el famoso refrán, Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago, que todo pasa por la capital y que las noticias son sobre Santiago, que sí, todo... Correcto. Que me imaginaba a alguien que, no sé, vive en Puerto Montt y que leyó el ranking y haber dicho, me estáis hueveando, o sea, ¿cómo va a decir? Recomiendan Santiago. ¿No pasa un poco eso, que en el fondo también la capital desde el resto del país es mirada con una distancia, casi como, a veces como con cierto desprecio, porque se lleva todo y ahora más encima se lleva este reconocimiento? Bueno, efectivamente, y justamente tiene que ver a raíz del centralismo. Pero ¿sabe qué? Esto es súper importante porque internacionalmente los destinos más posicionados no son justamente Santiago, es San Pedro de Atacama, claro. Torres del Paine, Isla de Pascua, y yo creo que esto es un guiño también para Santiago para ofertarse con una oferta interesante. Como bien decía Humberto, poca gente sabe que tenemos más de 30 viñas abiertas al turismo. Recibimos cerca de 400.000 turistas por este concepto, principalmente brasileros. Tenemos, por ejemplo, un destino como San José de Maipo con más de 900 glaciares, con rutas de trekking, de senderismo, que no tienen nada que envidiarle a Torres del Paine, por ejemplo. Tenemos una zona precordillerana donde perfectamente puede hacer cabalgatas, trekking. Entonces, es parte de la oferta diversificada que como gobierno estamos tratando de impulsar y de demostrar internacionalmente. Ahora, claramente, y a nivel de centralismo, siempre dice, ¿por qué ocurre en Santiago? Afortunadamente para nosotros que vivimos acá, vemos esta como una oportunidad. Pero yo quisiera, comentar que para un turista probablemente la mirada de la ciudad es muy distinta que para quienes vivimos en la ciudad. Claro, yo estaba pensando más bien en quien no vive en Santiago. Que no vive en Santiago dice, y más encima eligen a Santiago, el destino imperdible. Pero lo interesante es que no lo elegimos los santiaguinos. No lo elegimos nosotros, Lo eligieron precisamente, como bien decías tú, ¿verdad? Personas que votan en todo el mundo por lugares que son agradables de visitar. Pero Santiago ha hecho un esfuerzo importante también por ser reconocido como una capital que tiene crecientes atractivos, pero además que si uno lo compara con otras ciudades, ¿verdad?, latinoamericanas, es una ciudad más segura, es una ciudad que tiene buena conectividad aérea, es una ciudad que tiene crecientemente una oferta de alojamiento que solamente en los próximos 2 años va a tener nuevas 3.000 camas.
Eso significa que hay una apuesta también por una inversión precisamente para el sector turismo, que es reconocida en este caso, como digo, no por quienes vivimos, sino que precisamente por quienes nos miran como un destino atractivo. Y ahora recae en Santiago lo que en algún minuto recayó en las Torres del Paine, ¿verdad? Como la Octava Maravilla, Claro, como la o Octava Isla de Maravilla. Pascua como un lugar que no hay que perderse en el océano. Entonces yo diría que la gracia de este ranking es que es una mirada desde fuera, y eso sin duda hay que reconocerlo también como para todos los chilenos, como también un orgullo para el resto de Chile. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. Desde el punto de vista del intento, porque no sé si pasa del intento, pero del intento de ser armonioso desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, creo que nos ha costado un montón ahí coordinar esfuerzos. Y no creo que sea tan difícil. Santiago, ¿sí crees tú que está al debe o también hay una mirada demasiado crítica de nosotros mismos? Esto es la clásica discusión urbana que hemos tenido históricamente. Estamos muy bien en muchos rankings, en muchas cosas, y por lo tanto ser autoflagelante no funciona acá. No, claro. O sea, el metro funciona, el transporte público con todos los críticos de Transantiago funciona Bastante bien. Y bastante bien. O sea, yo no soy de los que critica Transantiago particularmente. Más bien, su problema es los rankings, si la gente lo paga o no lo paga, exacto, digamos. otro tema, un tema financiero. Luego están los rankings que tú decías, particularmente de seguridad. Es lejos de las ciudades más seguras de Latinoamérica. Eso es súper importante y es una diferencia que en términos de lo popular respecto a otros países. Eso es bien interesante también porque en épocas políticas queda la sensación de que aquí los delincuentes tienen tomada la ciudad. Volvamos al tema de la seguridad. Una de las razones por la que yo creo que probablemente National Geographic decide que Santiago es atractivo por lo popular es porque uno puede acceder a lo popular en Santiago con un cierto grado de seguridad, cosa que en otras ciudades de Latinoamérica no puedes hacerlo. pasa. De hecho, acaban de cerrar la favela Rosiña en Río, Claro. producto que mataron a una turista española. Entonces, lo popular aquí es accesible en Latinoamérica, cosa que uno no puede hacer ni en México ni en muchas otras partes de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, es una buena ciudad desde muchas razones. Y además porque llevamos 50 años de políticas públicas, súper centralistas obviamente, que han funcionado. Pero ¿estamos al debe? Sí, por supuesto que estamos al debe. O sea, lo que llamamos el Santiago que admiramos es un pedazo del Gran Santiago. Hay otras partes del Gran Santiago que claramente no admiramos y quisiéramos que claramente mejoraran. Pero el punto es que uno parte valorando lo bueno, porque sobre lo bueno uno puede construir las nuevas miradas de lo que hay que arreglar. Entonces, cuando uno dice, mira, hay gente que está valorando el barrio de San Miguel, donde una población de vivienda social fue transformada en un museo abierto. Exacto. Bueno, más allá de lo atractivo o no del museo, lo importante es que la construcción de ese museo con un fondo público, un fondar, permitió que esa comunidad también recuperara su orgullo, se organizara. Y en paralelo estamos viendo a un par de cuadras más allá cómo el conflicto de la legua tiene encerrado a todos los vecinos. Entonces uno puede decir, hay cosas buenas que se están haciendo en Santiago de las cuales uno puede aprender y se pueden hacer mejor. Sí, y en el desarrollo turístico, la integración de la comunidad local, en este caso en un barrio como San Miguel, o lo que empieza a ocurrir en barrios como Yungay, Brasil, Italia, Bella Vista, y la comunidad va siendo parte del proceso. Sí, ahora, es muy interesante. cuando hablamos de la comunidad, creo que las pymes turísticas están cumpliendo ahí un rol que es clave, ¿o no? Sí, total. Nosotros trabajamos mucho con la identidad local, con las personas de barrio. Tú, Luis, decías de los barrios patrimoniales. Tenemos un socio que tiene una ruta increíble que es en el barrio Franklin, que va al Teatro Huemul, un teatro histórico, después va al Persa Bío Bío, y nunca ha pasado nada. Pero quería volver un poco al tema de la seguridad, que Chile es un país seguro y tenemos que mantenerlo así. Lamentablemente vemos que cuando le roban a un turista no hay un seguimiento de fiscalía a ese turista, porque fiscalía llama al afectado y lamentablemente el afectado ya dejó el país y se archiva el caso. Claro. Entonces es un tema que me gustaría mencionar que hay que ver cómo regularlo. Si se le puede dar continuidad a través del empresario o a través de una corporación público-privada o de mismo fiscalía, porque tenemos que cuidar ese gran valor que nosotros tenemos. Y volviendo al tema de la comunidad, también hay que poner un ojo importante porque a través de estas nuevas plataformas web, sea Airbnb, sea lo que sea, que la pelea no es con ellos, con la tecnología, porque hoy son ellas, pero mañana van a ser otras. El tema tiene que ver con la informalidad de nosotros que tenemos hoteles chiquititos o pequeños tales, estamos enfrentándonos día a día con una competencia desleal.
Entonces llega un especulador inmobiliario, compra 150 departamentos, los pone todos en arriendo y solamente paga el conserje. Y eso genera una externalidad. ¿Ponen arriendo en Airbnb? O en otras plataformas. ¿Equivalente? También, Airbnb, Booking, en múltiples plataformas. Si el tema no es la plataforma, el tema es las externalidades negativas que está produciendo eso, porque eso desplaza a la gente que vive en esos barrios. Por ejemplo, el barrio Las Tarrias, el barrio Bellas Artes, es sumamente necesario que los empresarios, y eso lo estamos haciendo desde las pequeñas empresas, estemos muy en comunión con las juntas de vecinos, porque un barrio sin las personas que viven ahí pasa a ser una carcasa nomás, y no es ir a ver una estatua, entonces no es la gracia. Yo creo que este ranking valora eso, que en Santiago tú, cuando vienes, te puedes sentir todavía un santiaguino. Eso es la experiencia que está buscando el turista. Que cuando esté en Santiago, sentir un poco lo que es ser un santiaguino. Ver que uno puede andar caminando por el parque forestal, ver que puede tomar el metro, ir a algún local de comida, una fuente de soda antigua. Entonces quiere sentirse parte de la ciudad. Y eso es muy necesario, estar trabajando con la gente que vive en los barrios, no desplazándola. Ya, ahora, ¿estamos cuidando los barrios? Porque esa yo creo que una pregunta que es clave. O sea, así como estamos recuperando algunos, pareciera que hay otros que están rápidamente desapareciendo. Están desapareciendo por montones de razones, porque hay proyectos inmobiliarios que resultan mucho más atractivos, mucho más rentables, porque nadie se preocupó de sostenerlos y finalmente se terminan convirtiendo más bien en basurales que en otra cosa. ¿Estamos cuidando los barrios o realmente no? Yo creo que salvo el tema patrimonial, pero que siempre tiene esa condición como de museo, no de la protección de la comunidad, en general... A eso yo me refiero, a protección de la comunidad. En general hay mucho por hacer. O sea, tenemos buenas políticas en lo macro, pero en el trabajo de barrio, salvo programas como el programa de recuperación de barrios comerciales locales que tiene el Ministerio de Economía, el programa Quiero mi barrio que surgió hace 10 años, en general el tema barrio es algo en el cual todavía tenemos que aprender mucho más. Cómo organizar a la comunidad, cómo protegerla, de que el desarrollo inmobiliario no sea negado, sino que sea compatible, porque tampoco uno puede congelar la ciudad. Yo creo que ahí todavía hay mucho por aprender y hay un déficit respecto a las políticas públicas y al trabajo de los municipios. En general, las políticas macro funcionan, pero las políticas micro a nivel de los barrios todavía están un poco al debe. Felipe, ¿sabe el santiaguino cuando recibe a un extranjero dónde tiene que llevarlo? Que es un gran tema. Es como dice, bueno, vienen unos amigos afuera, ¿dónde lo llevo? Y es como que empiezan así como ya, aparte lo obvio, ¿no? Que o el Museo de Bellas Artes, o lo Llana Bellavista, o Las Tarrias, y como que de repente pues, empiezan como ya, y se empiezan como a bloquear. Generalmente no, la verdad que siempre seguimos recomendando los mismos lugares tradicionales. Las Tarrias, Bellavista, el Parque Metropolitano, pero parte del esfuerzo que estamos haciendo es justamente ir diversificando esta experiencia. Como te decía, existe un Santiago rural que tiene más de 18 comunas con diferentes vocaciones, agroturismo, asociado al turismo aventura, asociado a la actividad vitivinícola, que por supuesto desde el Cernatur tratamos de informar y de por supuesto hacer que el mismo habitante de Santiago se convierta en turista de su propia ciudad. Queremos que justamente también aprenda a conocer la ciudad de otra forma, que también creemos que es un tema de actitud y de valorar lo propio también, un sentido de pertenencia y de saber que efectivamente la ciudad podemos convivirla de otra forma, que no es la rutina diaria del trabajo, sino que aprender a convivir, aprender a hacer trekking dentro de la ciudad. Pocas ciudades en el mundo te permite estar en la mañana en la nieve y en la tarde quizás en la playa. Entonces eso es súper importante de ir recalcando, de ir posicionando este tipo de experiencia de tal manera de salir de lo tradicional. Ahora, comúnmente nos pasa, y es lo que hoy día nos encontramos mucho, y ahí trabajamos de la mano con la industria turística, por supuesto, en esta alianza público-privada, trabajamos mucho con los municipios de tal manera de ir fortaleciendo puntualmente también el capital humano que trabaja en torno a la industria del turismo, en materia de idiomas, por ejemplo, en materia de atención de servicios, que es un importante desafío también. Así que, pero generalmente nos salimos un poco de lo tradicional, recomendamos siempre lo mismo. Ya. En ese sentido, el rol, como tú mencionabas, Felipe, que están desarrollando algunos municipios, crecientemente en Chile, pero en esta propia capital, para que sus vecinos puedan disfrutar de la ciudad, sin duda que va generando un valor para que cuando llega alguien de fuera, yo también lo llevo a los mismos lugares que los municipios nos están entregando. Hoy día los municipios tienen el desafío de recibir turistas y ¿verdad? Prepararse,
resolver temas de basura, etcétera, mejorar la imagen. Pero es invaluable el trabajo que están haciendo para que los propios vecinos conozcan y tengan programas de salida en su entorno inmediato, casos como el de la Estación Central, por ejemplo, que tienen programas con mucho esfuerzo y además incorporando a los nuevos residentes ya probablemente más permanentes de Santiago que turistas, que son una gran masa migratoria que está llegando y que está generando una diversidad cultural muy interesante. Hay un punto ahí, porque recuerdo haber leído un informe que muestra que, puede que me equivoque en la cifra, pero era como el 34%, 35% de inmigrantes que hoy día están trabajando en el sector del comercio y del turismo. Sí. ¿Les pasa a ustedes en sus pymes también que empiezan a incorporarse también a este mundo laboral? Sí, sí. Y te diría otra cosa, hacen un gran aporte. Nosotros los chilenos somos un poco de repente parcos, no tenemos esa vocación de servicio. Y con la llegada de colombianos, peruanos, mismos haitianos, nos hemos ido enriqueciendo. Y tenemos que aprender de ellos mucho. Entonces, eso le ha dado un gran aporte al turismo y también nos hace un poco, yo creo que también un poco más entretenido. Sí, totalmente. Oye, Luis Eduardo, hoy día tuve la posibilidad de conversar largamente con Abraham Zenerman. Hablamos de arquitectura, de los edificios en los que él ha participado. O sea, tienen una cantidad, le dicen el rey del metro cuadrado. Además los hace él mismo. Sí, pues los diseña él también. Los diseña él, tiene o sea, la Titanium, en fin, el edificio de la industria, montones de otras cosas más. Además trabajó mucho tiempo en el servicio público, en Sermena, en esa época el sector de salud. Hablamos, entre otras cosas, sobre cómo va dejando legado también estas obras de infraestructura urbana, que para muchos son grandes edificios, pero que también van generando a su alrededor ciertos atractivos turísticos. O sea, la zona del barrio El Golf, por ejemplo, que también se van convirtiendo en sí mismos en lugares en que destacan y que hacen diferencia respecto de otras ciudades. ¿Hemos aprendido los santiaguinos a entender que eso también aporta o todavía seguimos mirándolo así como no? Esto es como... Lo tenemos para trabajar, no sé si realmente nos sirve desde el punto de vista atractivo turístico. No sé si es atractivo turístico, pero efectivamente el proceso de desarrollo que ha vivido la ciudad chilena en los últimos 20 años ha creado barrios que antes no existían, ha traído comercio, servicios, actividades. El Golf hoy día no es solamente un barrio de viviendas o oficinas, es súper activo todas las noches. Claro, estoy pensando en eso, estoy pensando como en ciertos lugares de Nueva York, por ejemplo, donde efectivamente también uno ve que son atractivos turísticamente a pesar de que son lugares de oficina. Mira, a la ciudad le han pasado dos cosas que claramente las vamos a valorar de aquí a unos 20 años más. Lo primero es que cuando las ciudades empiezan a densificar, a crecer para adentro, no solamente aparecen torres y aparece el conflicto que levantó el intendente respecto a los guetos, sino que aparece más intensidad. Por la frase que por el contenido, sí, yo creo. Pero aparece más intensidad en las calles. Cuando hay más gente viviendo, las calles son más activas. Y aparece comercio, aparecen servicios, aparecen restaurantes, y por lo tanto le pasa lo que le pasa a cualquier ciudad más densa. Hay que pensar que Santiago hace 20 años trae una ciudad de casitas, no una ciudad de barrios densos. Exacto. Y eso es un proceso muy lento que empezó hace unos 10, 15 años atrás y no más. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos años, y ojalá lo sigamos, vamos aprendiendo los errores para hacerlo bien, son barrios mucho más intensos, mucho más mixtos, donde la gente vive, trabaja, hay comercio, hay servicios, donde hay actividad las 24 horas del día, donde está viva la ciudad, no solamente durante el fin de semana, sino también durante las noches. Y eso le va a empezar a pasar a todos estos barrios, no solamente a los emergentes nuevos como el Golf, le está pasando al centro de Santiago. Yo hace 10 años atrás caminaba por las calles de la zona no histórica del centro y penaba las ánimas, y hoy día está lleno de gente en la noche porque viven ahí. Entonces la ciudad va a cambiar porque se está densificando, se va a hacer más mixta, se va a hacer más atractiva. Y por lo tanto, mi apuesta en el tema turístico es que vamos a empezar a valorar más el turismo urbano. No solamente el turismo de la base, llegar a Santiago, hacer base y partir a la playa. O el turismo urbano, que es un turismo más diverso, de una sociedad mucho más diversa culturalmente, y que además más latinoamericana. Si no somos Nueva York, somos más latinoamericanos, y eso es un atractivo. Y está empezando a pasar... Hay que sacarle provecho. Está pasando en el centro de Santiago, está pasando en San Miguel, está empezando a pasar en Estación Central con mucho conflicto, pero bien regulado y bien hecho puede ser un atributo. Está pasando en Recoleta, está pasando en Independencia, está pasando en Patronato, está pasando en Bellavista, que al lado, está pasando en el Golf también, que era como medio fome, que era como un barrio más bien de clase alta, con departamentos, y hoy día está pasando. Entonces, le van a pasar cosas importantes a nuestras ciudades y va a generar que sean más atractivas y por lo tanto sean más vivas.
¿Se hace difícil trabajar con los alcaldes en esta línea o no tanto? La verdad que forma parte, y lo hemos conversado mucho con el intendente, y a raíz de lo que mencionaba Diego delante, o sea, gracias al apoyo del intendente Orrego, hoy día existe la primera corporación público-privada de turismo a nivel país. Y en ese contexto, hoy día, en este trabajo intersectorial, la idea de esta corporación no es trabajar 52 islas por separado, sino que sentar en la misma mesa a todos los actores público-privados, municipios, por supuesto, de tal manera que en conjunto definir una política de turismo para la ciudad. Y en ese contexto también tenemos integrado al aeropuerto de Santiago, a las pequeñas y grandes empresas, tenemos a los municipios, Santiago, Lo Barnechea, a la red de parques Cordillera, a los municipios rurales. Por tanto, justamente en esta área de ir trabajando de manera más coordinada, hoy día se hace mucho más fácil el trabajo y es mucho más directo. Ya no tienes 52 interlocutores, sino que nos sentamos en la misma mesa y en conjunto vemos y proyectamos la ciudad en su conjunto desde el punto de vista turístico. Bien, pues a los 4 les quiero agradecer el que hayan venido a comentar esta publicación de National Geographic, El Destino Imperdible, o uno de los destinos imperdibles, Santiago, para el 2018. Muchísimas gracias por haber estado aquí en esta vía pública. Gracias por venir. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a la pausa, tenemos noticias que revisar también, por supuesto, y comentar más adelante. Volvemos de inmediato, espérenos. Ya estamos de vuelta, démosle un vistazo a las noticias. Se terminó el misterio. El Frente Amplio llamó a quienes apoyaron a Beatriz Sánchez en primera vuelta a votar libremente, evitando así dar su respaldo explícito a Alejandro Guillé para la elección del 17 de diciembre. Pese a los guiños de las últimas semanas, los dirigentes acusaron ambigüedad en las propuestas del candidato de la nueva mayoría, aunque insistieron en que Sebastián Piñera es un retroceso para el país. Era uno de los anuncios más esperados después de primera vuelta. El Frente Amplio finalmente tomaba una postura en torno a un eventual apoyo a la candidatura de Alejandro Guillé. El Frente Amplio, ante el escenario de segunda vuelta presidencial, declara: en los días previos, el candidato de la nueva mayoría intensificó sus guiños hacia los votantes de Beatriz Sánchez, anunciando una exención de deudas del CAE al 40% más pobre y el fin del monopolio de las AFP. De hecho, este jueves Alejandro Guillé se reunió con la coordinadora No Más AFP para contrastar propuestas. Las grandes reformas deben plebiscitarse una vez que las ha debatido el Congreso Nacional, que ha presentado el acuerdo. Por ejemplo, yo creo que francamente la reforma al sistema previsional en Chile debe derivar finalmente a una consulta ciudadana. Sin embargo, la propuesta no rindió frutos. No vamos a llamar a votar por Alejandro Guillé. Horas más tarde, la propia Beatriz Sánchez leyó la declaración de la mesa directiva del Frente Amplio que con ansias esperaban en el comando de Guillé. No somos ni nos sentimos dueños de los votos de las personas y por eso nuestro primer llamado es a cada uno de nuestros votantes a reflexionar y a expresarse en las urnas en esta segunda vuelta de acuerdo a sus propias convicciones y análisis. Así, la cúpula del Frente Amplio da libertad de acción a sus votantes, evitando endosar sus votos a Guillé en segunda vuelta, pese a que algunos sectores manifestaron que facilitarían el triunfo del candidato oficialista. Pero hoy día Alejandro Guillé tiene un programa o tiene planteamientos que son ambiguos. Para nosotros Sebastián Piñera es un retroceso. Tras estas palabras surgieron de inmediato las reacciones de ambos comandos presidenciales. Alejandro Guillé ha sufrido hoy día un rotundo fracaso político al ser incapaz de obtener el apoyo del Frente Amplio. Desde nuestra perspectiva, esto sin duda fortalece la candidatura de Sebastián Piñera. Beatriz Sánchez ha declarado que Sebastián Piñera constituye un retroceso para el país y por lo tanto desde ese punto de vista entendemos que gran parte del electorado de centroizquierda que encarna el progresismo en Chile va a acudir a las urnas el día 17 de diciembre y va a votar por Alejandro Guillé. De esta forma, la incertidumbre seguirá instalada en el comando de Alejandro Guillé. Ahora su misión será encantar a los electores que le entregaron en primera vuelta el 20,27% de los votos a Beatriz Sánchez. Bueno, mientras tanto, Sebastián Piñera comprometió tolerancia cero contra la delincuencia y guerra sin cuartel a los narcotraficantes. En paralelo, la nueva mayoría consiguió aprobar el informe de la comisión investigadora Exalmar, que efectuó un reproche ético al candidato de Chile Vamos.
Le cantaron feliz cumpleaños por adelantado, aunque hubo algunos desperfectos. Una velita especial para usted. Muy linda, pero ahora la voy a buscar y no está. Búsquenla en la cámara. Revisemos las cámaras. Muchas gracias, amigo. Y es que ni siquiera las cámaras de seguridad descubrieron dónde estaba la velita de los 68 años de Sebastián Piñera. Cámaras instaladas con la ayuda del municipio en Estación Central. Un modelo que, según Chile Vamos, solo será posible reponiendo los fondos que el actual gobierno recortó a los municipios por el ítem de seguridad. Mejoras entre las que incluyen la implementación de drones. Hoy día la lucha contra el delito y el narcotráfico no ha sido lo suficientemente fuerte, decidida, con coraje y con voluntad. Nosotros vamos a declarar tolerancia cero frente a la delincuencia. Y le vamos a declarar la guerra sin cuartel a los narcotraficantes. Propuestas con las que Sebastián Piñera pretendía dejar atrás las polémicas políticas marcadas por las críticas de su adversario Alejandro Guillé. Todo la misma jornada en que la Cámara de Diputados, a solo 17 días de la elección presidencial, aprobó el polémico informe de la Comisión Investigadora de Exalmar, el mismo que reprocha éticamente a Piñera por omitir sus empresas constituidas en los denominados paraísos fiscales, propiedades a través de las que una empresa ligada a su familia invirtió en la pesquera peruana Exalmar mientras se desarrollaba el juicio en La Haya. Gran parte de su fortuna no estaba cubierta por este fideicomiso que ya era mentiroso, sino que estaban en los paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y que también, por supuesto, pudo haber tenido conocimiento de esa inversión tal cual lo tuvo su hijo. Cuando uno ve a 40 diputados dispuestos a plagiar, mentir, todo por quedarse en el poder, la verdad es que queda en evidencia que no les interesa gobernar. Creo que esto sí va a tener un efecto electoral y eso es perjudicar a la izquierda que plagió, que mintió con tal de ganar algún voto hoy. Caso Exalmar, que aún tiene un capítulo pendiente en el Congreso Nacional por las acusaciones de plagio en contra de quienes redactaron el informe, lo que según Chile Vamos le resta total validez. Y es que en el capítulo judicial Sebastián Piñera se encuentra sobreseído definitivamente. La empresa Tren Central anunció que desde esta medianoche suspende todos sus servicios debido a la huelga legal que llevan adelante sus trabajadores. Se trata de los sindicatos Tracción, Afines y Conexa, cuyos afiliados inician a partir de las 0 horas de este 1 de diciembre la paralización total de sus funciones. Esta situación inevitablemente va a ocasionar que se vean suspendidos los servicios del Metrotren NOS, también el Metrotren Rancagua y Terrasur, para todos aquellos que viajan desde Santiago a Chillán o viceversa e intermedios. El único servicio que se va a mantener operativo es el Buscarril Ramal Talca-Constitución, por ser un servicio más bien restringido. Durante los últimos minutos se ha desarrollado un comité operativo de emergencia para establecer el plan de contingencia que Tren Central va a implementar para mitigar el impacto de 60.000 personas aproximadamente. Se van a disponer de servicios de buses especiales que van a conectar con la recién inaugurada estación del Metro Lo Valledor. Así es que, bueno, hay que escuchar lo que se resolvió durante esta noche. El tren no funcionará y provocará alteraciones en la operación de los servicios de transporte público, razón por la cual es clave que se informen a través de www.transantiago.cl, en Twitter de Transantiago también, de las medidas de contingencia que se adoptarán, del refuerzo de los servicios y llamarlos a que naturalmente el día de mañana se producirán mayores demoras, habrá mayores atochamientos tanto en el metro como en los buses, razón por la cual un llamado relevante a planificar su viaje. El desempleo se mantuvo estable en el trimestre móvil agosto-octubre, llegando a un 6,7%, según confirmó el Instituto Nacional de Estadísticas, una cifra levemente por sobre lo esperado. En el periodo, los economistas estaban augurando que la tasa de desocupación llegara al 6,6%. En comparación con el trimestre julio-septiembre, la tasa se mantuvo sin variación, mientras que en relación al mismo trimestre del año pasado, la desocupación aumentó en un 3%. El aumento de desempleados se explicó, según el INE, por el menor alza de los ocupados frente a la fuerza de trabajo. Respecto a la composición de la cifra, los trabajadores por cuenta propia siguieron creciendo, como lo han hecho además durante todo el año, llegando en el trimestre a un avance de un 4,8% frente a los asalariados, que aumentaron un 0,8%. Seguimos con una tasa de desempleo más en relación a rangos bajos y eso nos mantiene satisfechos. Sin embargo, volvemos a reiterar lo que hemos dicho en los últimos meses. Los esfuerzos de este gobierno son efectivos
en torno a poder contener una desocupación que nos ocupa y preocupa todos los días en este gobierno. Este viernes comienza el pago del aguinaldo de Navidad para los adultos mayores. Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet desayunó junto a un grupo de beneficiarios que alcanzan los 2 millones de jubilados. Esta ayuda asciende a 21.000 pesos por persona y otros 11.000 pesos por cada carga familiar. Un aguinaldo que va a ser entregado a todos quienes reciben sus jubilaciones a través del Instituto de Previsión Social y las AFP y que obtengan pensiones mínimas con garantía estatal y aporte previsional solidario. Un dinero que se va a sumar al pago de diciembre, por tanto no es necesario cobrarlo por separado. El registro civil instaló 27 tótems de autoatención en la región metropolitana para facilitar la entrega de certificados y documentos. 52 sería el total de máquinas que espera instalar el registro civil en centros comerciales, hospitales y distintos puntos de la capital. El objetivo que tiene la iniciativa es facilitar los trámites a las personas que no tienen internet en sus casas, ya que se podrán obtener certificados gratuitos y el código de activación de clave única. La institución se ha propuesto llegar a los 150 tótems operativos para este fin de año. Vamos a escuchar declaraciones. Tenemos considerado la instalación de 52 tótems en la región completa, ¿ya? Puede crecer también este número. Hoy día estamos en distintos servicios, ¿ya? Principalmente estamos dispuestos en los municipios, ¿ya? Y en algunas otras instituciones públicas. Por ejemplo, próximamente vamos a estar instalados en el Centro de Justicia. Estos servicios son los mismos que están en la página web, ¿ya? Lo que hoy día nosotros estamos tratando de hacer con esta instalación de tótem es aquellas personas que no tienen acceso a Internet, es que ellos puedan acceder a los mismos servicios. Vamos a la crónica internacional ahora. La Armada de Argentina dio por terminadas las tareas de rescate de los 44 tripulantes a bordo del submarino Ara San Juan tras no lograr localizarlo hace ya 15 días en aguas del Océano Atlántico Sur. Esto significa que los están dando por muertos. El vocero de la institución marítima, Enrique Balbi, dijo que aunque no pueden afirmar que los tripulantes estén muertos, no encontraron evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas, pese a que ha transcurrido el doble de tiempo del que se estimaba para rescatarlos con vida. Sin embargo, Balbi aseguró que van a continuar con la búsqueda y localización del submarino con el apoyo del operativo internacional. 28 buques, 9 aeronaves y 4.000 personas de 18 países que han trabajado sin descanso durante estos 15 días de búsqueda. Las relaciones entre el presidente de Estados Unidos y el gobierno británico se vuelven a tensionar, esto porque Donald Trump retuiteó 3 videos que muestran a supuestos musulmanes en hechos de violencia, todas imágenes publicadas por una líder de la extrema derecha británica. Se titulaban Pandilla musulmana lanza adolescente desde un techo. Musulmán destruye estatua de la Virgen María. E inmigrante musulmán golpea a niño holandés en muletas. Todos publicados por la líder del partido de extrema derecha Britain First, Jayda Fransen, y luego retuiteados por el presidente de Estados Unidos. El hecho de que trabajemos juntos no significa que tengamos miedo de decir cuando creemos que Estados Unidos se equivoca y ser claros con ellos. Estoy muy convencida de que retuitear a Britain First fue lo incorrecto. La jefa de gobierno de Reino Unido, país aliado de Washington en la coalición que bombardea al Estado Islámico en Siria e Irak, fue categórica e insistió en que los prejuicios de la extrema derecha son la antítesis a los valores de la decencia, tolerancia y respeto que su país representa. Pero como Donald Trump no acepta críticas, respondió: Theresa May, no se enfoque en mí, enfóquese en el terrorismo radical islámico que está teniendo lugar en el Reino Unido. Nosotros lo estamos haciendo bastante bien. La actitud en contra de quienes profesan el Islam no es nueva en Trump. Apenas llegado a la Casa Blanca, trató de impedir la entrada a Estados Unidos de viajeros provenientes de países de mayoría musulmana, mostrando eso como una medida antiterrorista. Me preocupan los ciudadanos musulmanes, estadounidenses e inmigrantes que están en este país y que van a tener que lidiar con este cóctel tóxico de privilegios a los supremacistas blancos y la intolerancia religiosa sostenida por una persona que está consumida en su propia gloria. La polémica por el respaldo de Trump a una líder que promueve la islamofobia y que llama incluso a atacar mezquitas en Europa, donde viven más de 20 millones de musulmanes, creció más luego que el gobierno de Holanda desacreditara una de las publicaciones.
afirmaron que el atacante que se presenta en uno de los videos como un inmigrante es nacido en territorio holandés y que fue encarcelado por su actitud. A las críticas de May se sumaron las del líder laborista Jeremy Corbyn, el alcalde de Londres y el esposo de la parlamentaria Jo Cox, asesinada el año pasado a puñaladas por un ultraderechista. En su Twitter escribió: Trump ha legitimado la extrema derecha en su propio país y ahora trata de hacerlo en el nuestro. Difundir odio tiene consecuencias y el presidente debería estar avergonzado de sí mismo. Y en los deportes, a pesar de que aún no está definido el nuevo técnico, la selección chilena ya tiene confirmada su fecha de regreso a las canchas. Va a ser el 24 de marzo, en un amistoso ante Suecia en Estocolmo. Lo confirmó la Federación Sueca, que está preparando encuentros previos al Mundial de Rusia 2018, al cual clasificaron tras dejar fuera, recordemos, en el repechaje a Italia. En Moscú se encuentra el gerente de selecciones de la ANFP, Ian McNiven, con la misión de pactar amistosos de La Roja contra escuadras participantes del sorteo de este viernes de la Copa del Mundo. La última ocasión en que Chile y Suecia se enfrentaron fue el 2 de junio del 2006, previo al Mundial de Alemania. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes, porque la universidad siempre hubo alguien que te motivó cuando más lo necesitabas. Pero antes, la música y algunas cosas. La respuesta a la pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. National Geographic destaca a Santiago como una de las imperdibles del 2018. ¿Valoramos nosotros la capital? No, un 77%. La mayoría piensa que no estamos valorando la capital. Lo hace, sin embargo, una publicación tan relevante como la es la Traveler de National Geographic. Miremos un poquitito nuestro portal 24horas.cl, el sorteo del Mundial de Rusia 2018. Ya sabemos que va a ser mañana. Aquí están todos los detalles de la actividad, donde van a quedar establecidos los 8 grupos para el certamen planetario. Queda muy poco para que se lleve a cabo entonces este sorteo que se va a definir aquí. Puede revisar los detalles de la hora y puede seguirlo, por supuesto, también en vivo en 24horas.cl. Eso va a ser mañana. Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura de 16,8 grados. Está despejado aquí en la capital y se va a presentar este viernes y sábado de la siguiente manera. Un poco de nubes, mañana 26 grados y parcialmente nublado el día sábado con 24 grados de máxima. Temperaturas que de todas formas van a estar bastante agradables en la capital. Terminamos con la música de los Gypsy Kings porque son uno de los confirmados para el Festival del Guaso de Olmué, que se lanzó formalmente hoy. Tuvimos una actividad ahí en el divertimento muy interesante, entretenida, donde se confirmó fundamentalmente la parrilla entre el 25 y el 28 de enero. Usted sabe, se transmite por las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Hay un montón de artistas que son muy diversos. Viene Residente, La Cumbia, está Los Enanitos Verdes, bueno, los Gypsy Kings, que estamos escuchando con esta versión tan particular de My Way de Frank Sinatra, Santa Feria, Jepe, Camila Gallardo, Moral Distraída, Los Guasos Quincheros, Edo Caroe, Felipe Abello, Álvaro Salas, en fin. Es muy, muy interesante la diversidad de la parrilla del Festival del Guaso de Olmué. Empiezan ya la venta de las entradas. Los animadores son Leo Caprile y Karen Dogenbailer. Va a estar imperdible, como siempre. Ya hemos visto que ha tenido muchísima acogida, muchísimo éxito, no solamente ahí en el Patagual, sino que también agradecido por la sintonía que es finalmente respuesta y premio a ese trabajo que se está haciendo en Olmué. Nosotros con esta versión de A Mi Manera de los Gypsy Kings, My Way, estamos terminando este Vía Pública. Les agradecemos el que nos haya acompañado esta semana. Yo los veo el día domingo en 24 Horas Central. Descansen y aprovechen el fin de semana. Que estén bien. Buenas noches.